Bueno, aquí vamos a considerar los conceptos relativos al plano y la recta en el espacio. Bueno, primero consideraremos para el plano su ecuación dados uno de sus puntos y dos vectores generadores. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, en la figura de la izquierda tenemos un plano que pasa por el punto P0 y que contiene los vectores A y B que tienen su origen precisamente en P0. Entonces, dado un punto P del plano, cualquiera otro punto P del plano, entonces si completamos el paralelogramo mostrado, obtendremos que para ir de O hacia P, podremos ir de O hacia P0, de P0 hacia A y finalmente de A hacia P. Y esto nos quiere decir que el vector OP es el vector OP0 más el vector P0A más el vector AP. Pero como P0A es paralelo a A, es un múltiplo de A, y como AP es un vector paralelo a B, pues es un múltiplo de B. De esa manera nos queda que el plano será el conjunto de puntos X y Z, que se pueden escribir como la suma de P0 más R veces A más Q veces B, donde R y Q son escalares cualesquiera. Por otra parte, si en lugar de conocer dos vectores contenidos en el plano, conocemos un vector que es perpendicular al plano, como se muestra en la figura de la izquierda, es decir, si ahora conocemos un punto P0 del plano y un vector perpendicular al plano, entonces cualquier otro punto P del plano, al considerar el vector P0P, este será necesariamente perpendicular a n, puesto que P0P es un vector totalmente contenido en el plano y por lo tanto perpendicular a n. Eso nos quiere decir que un punto P estará en el plano si solo sí el producto escalar de P0P y n es igual con 0. Bueno, por otro lado puede probarse que si la ecuación del plano es ax más by más cz igual con d, entonces un vector perpendicular a ese plano será a, b, c. Por otro lado, sabemos que si se conocen dos vectores a y b del plano, entonces el producto vectorial de estos vectores será necesariamente un vector perpendicular al plano. Por lo tanto, podemos también tener que el vector normal es el producto vectorial de A plus B si conocemos dos vectores A y B del plano. Por otro lado, si conocemos las intersecciones de un plano con los ejes coordenados, digamos que sean A, 0, 0 para el eje X, 0, B, 0 para el eje Y y 0, 0, C para el eje Z, como se muestra en la figura, entonces sabemos que la ecuación del plano correspondiente sería X entre A más Y entre B más Z entre C igual con 1. De manera que un vector normal al plano en este caso será 1 entre A, 1 entre B, 1 entre C. En cuanto a la ecuación de la recta en el espacio, pues esta es una consecuencia directa de lo que es la ecuación vectorial de la recta en el plano. Es decir, si conocemos un vector paralelo a la recta y conocemos un punto de la recta, entonces al completar el paralelogramo, como se muestra en la figura, tendremos que el vector OP será igual a OP0 más un múltiplo de A, tal como ocurría en el caso del plano. Por lo tanto, esta será la ecuación de la recta en el espacio, conocidos un punto de la recta y un vector paralelo a la recta. Bien, lo que tenemos en esta diapositiva es una figura que nos va a servir para calcular longitudes geométricas referentes a puntos, planos y rectas. Se trata de lo siguiente. Vamos a suponer que tenemos una recta que pasa por C, un punto A, y desconocemos la ubicación del punto B, pero sabemos que el punto B es la proyección perpendicular del punto A sobre la recta que pasa por C. En otras palabras, conocemos un vector AD. Y a partir de ello, queremos conocer la longitud de AB y de BC. Bueno,
Por supuesto que AB es la magnitud del vector AB y BC es la magnitud del vector BC. De acuerdo con lo visto anteriormente, sabemos que el vector AB, o mejor dicho, la longitud AB es el valor absoluto de la componente del vector AC en la dirección del vector AD, que sabemos que se da por esa expresión que tenemos allí. Y por otro lado, por el teorema de Pitágoras, podemos obtener que BC es la raíz cuadrada de AC cuadrada menos B cuadrada. De esta manera podemos tener dos expresiones para calcular cualquiera de las longitudes buscadas. En primer ejemplo, tenemos una recta en el espacio y un punto en el espacio. Y queremos conocer la distancia del punto a la recta. Si conocemos la recta, quiere decir que conocemos un vector director, como A, y conocemos un punto de la recta, como P0. Entonces conocemos Q, conocemos P0 y conocemos A. Y deseamos conocer la distancia QV. Por lo tanto, tenemos un triángulo rectángulo QVP0, donde podemos conocer QP0 y podemos obtener BP0, VP0, que es la componente de QP0 en la dirección de A. De esa manera, procediendo como se indicó anteriormente, llegamos a la expresión en rojo. En el caso de la distancia de un punto a un plano, bueno, pues si conocemos el plano, quiere decir que conocemos alguno de sus puntos y un vector perpendicular, en este caso n. Lo que no conocemos es la proyección perpendicular de Q en el plano, es el punto P, y es justamente la distancia, y es justo la distancia QP la que deseamos calcular. Entonces, pero QP pues es precisamente la componente de P1Q en la dirección del vector normal. Entonces, pues solamente hay que determinar un punto del plano, que puede ser el que se muestra ahí, un vector normal, que si conocemos la ecuación de la recta, por lo tanto también conocemos un vector normal, y hacer las cuentas. Como tercero y último ejemplo, tenemos que si conocemos, si sabemos que dos rectas L1 y L2 son paralelas, dos rectas en el espacio, entonces podemos considerar el plano que contiene esas dos rectas, que es P1, 2, y completar la figura que se tiene ahí. Como conocemos la recta, se supone que conocemos un punto de L1 y un punto de L2, que serían P1 y P2 respectivamente. Y conocemos el vector director de cada una de ellas, que es, pues son vectores paralelos, y sería el vector A. Por lo tanto, la distancia es precisamente el... bueno, podemos obtener el cateto P1Q1 y por teorema de Pitágoras obtener Q1P2, tal y como se muestra, como se indica en la ecuación en rojo.